Vamos a comenzar, ya son los 10 a.m. aquí en el Canadá. Saludos y bienvenidos a todos. Vamos a comenzar y voy a tomar el honor esta vez de comenzar con oración yo. Padre Jehová, te damos gracias por esta oportunidad de reunirnos juntos todos. Es una gran bendición y reconocemos que tenemos un honor, un privilegio realmente de conocerte a ti y a tu Hijo y ser llamado para esa obra magnífica que se extiende realmente a todos, aunque tan pocos lo reciben. Y pedimos tu bendición sobre nuestra reunión hoy, que podamos hablar siempre de una forma digna y animadora para todos, conociendo más de tu palabra y el camino de tu Hijo para que nosotros la sigamos nosotros también. Así que bendíganos por favor, Jehová, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces estamos en Lucas capítulo 4, del 14 en adelante, y vamos a leer del 14 al 18 para comenzar. Y al leer, le pedimos a cualquiera que lea que nos diga de qué traducción lee para que es posible nosotros le sigamos. Entonces comenzamos con Andrés Felipe. ¿Quiere leer? Gracias, hermano. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Bueno, buenos días para todos. Estoy tomándome de la traducción del Nuevo Mundo. Dice, entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca. También enseñaba en las sinagogas de ellos y era honrado por todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre en día de sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. De modo que se le dio el rollo del profeta Isaías, y abrió el rollo y halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para declarar las nuevas a los pobres, me envió para predicar una liberación a los cautivos y un recobro de vista a los ciegos, para despachar a los quebrantados con una liberación. Y también el 19, por favor. Discúlpeme. Tranquilo. Para predicar el año acepto de Jehová. Gracias. Bien. ¿Comentarios sobre esto? Cristina, por favor. ¿Escuchan? Sí. Ahora? Ok. Acá estamos realmente viendo cómo Jesús inicia su ministerio y el evangelio del reino, ¿no? Si nosotros vemos los relatos paralelos, en Marcos 1:15, por ejemplo, nos habla que cuando él comienza, se va de Galilea, se va hacia Galilea y comienza a predicar. Él comienza a predicar el arrepentimiento y el evangelio, y su evangelio, ¿no? Que tiene que ver con él mismo y con las nuevas del reino de Dios. Y citando a Isaías, que es maravilloso lo que menciona aquí Lucas, justamente está hablando de lo que él iba a hacer, de este evangelio en el cual iba a venir a curar, a sanar, no solamente físicamente, sino espiritualmente, que eso era lo más importante. Él venía a salvar a las personas. Gracias. Y Emily, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Quería destacar que este incidente fue registrado únicamente por Lucas en el Evangelio que él escribió, y vemos lo extraordinario de todo lo que él nos expone en estos textos. Imagínense lo que debería haber sido Jesús, esa entrada en su pueblo triunfante después de haber sido tentado 40 días por Satanás. Bueno, ya su fama
había recorrido varios lugares, pues llegar a su pueblo de donde él se había criado, pues deben haberlo recibido como un personaje famoso, ¿no? En la sinagoga. Y cuando él entra a la sinagoga, que comienza el tiempo de la lectura, vemos que el hermano que estaba conduciendo la ceremonia le extiende el texto de Isaías para que él lo lea, porque aunque en aquel tiempo no estaban divididos en versículos las escrituras, podemos ver que precisamente lo que está leyendo Jesús es retomando Isaías 61, 1 y 2. Ahora, lo que yo quería destacar de el detalle que yo noto aquí muy importante, es que cuando Jesús, déjame leer aquí un momentico el Isaías 61, 1. Él dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Y el versículo 2 dice, para proclamar el año favorable del Señor, y ahí se detiene. Él no termina de leer el versículo 2. Una vez que él lee para proclamar el año favorable del Señor, cierra el libro y se lo devuelve a la persona que dirigía la ceremonia. Hoy en día en nuestras traducciones vemos que ahí donde dice para proclamar el año favorable al Señor hay una coma. Y por lo tanto una coma nos indica que debemos hacer una pausa cuando estamos leyendo. Pero en la época de Jesús no había comas ni puntos, no existían los signos de puntuación. Por lo tanto, vemos que cuando él se detiene en su lectura, él lo hace a propósito, con toda intención, cierra su libro y lo devuelve. ¿Qué nos indica eso? Que lo que continuaba en el versículo 2 no era de nuestro cumplimiento en estos días, porque lo que continúa es, y el día de venganza de nuestro Dios. Es lo que continúa diciendo el versículo 2. Ahí nos damos cuenta que todas estas cosas que él menciona en el versículo 1, de traer las buenas nuevas a los afligidos, de proclamar la libertad a los prisioneros, a las personas cautivas, esto era de cumplimiento cuando él vino en su primera venida. Lo otro quedaba por pasar, que es lo que estamos esperando todavía hoy en día. Gracias. Buen punto. Henry, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya. Sí, también quería resaltar el versículo 19, ¿no? En el que cita Isaías. Muchas versiones no usan el nombre de Dios, o sea, en las escrituras griegas no existe Jehová, pero según ese versículo, según Isaías, versículo 1, me da a entender que Jesucristo sí utilizó el nombre de su Padre Jehová, y aunque no está escrito en griego, así, ¿no? Jehová literalmente, pero sí, Jesucristo cuando leyó este rollo utilizó el nombre de su Padre. Entonces esto le da validez, ¿no? Que tal vez sí debería estar en el Nuevo Testamento el nombre de Jehová, pero por alguna razón los escritores no lo usaron, pero sí Jesús lo utilizó del Nuevo Testamento, lo utilizó cuando él predicaba a las personas. Gracias. Gracias. Otra cosa que me impacta aquí es que él acaba de cumplir 30 años. No era sacerdote ni alguien especial, era el carpintero. Sin embargo, el humilde carpintero podía pararse en la sinagoga y leer del libro. Entonces, en las reuniones de los judíos, en las sinagogas, todos los hombres a cierta edad tenían el derecho de leer de las Santas Escrituras. Algo que no existe hoy día en la mayoría de las iglesias. En el Salón del Reino no se para cualquier hombre y lee de lo que él quiere leer, ¿no? Es todo arreglado. Pero en aquel entonces sí. Sin embargo, eran solo los hombres, no las mujeres. Y un gran cambio estaba por iniciarse, porque con Cristo el cristianismo ya se extendió a la mujer también la oportunidad de hablar en la congregación. Y tenemos evidencia que las mujeres profetizaron
que significa hablar cosas inspiradas, en las congregaciones. Entonces, tanto el hombre como la mujer ya podía hablar en la congregación. Así que la libertad que tenían ellos se extendió también a la hembra, no solo al macho. Y sin embargo, con el tiempo se les quitó eso a todos. Ya en las iglesias solo habla el sacerdote, el cura, el ministro o el anciano. Entonces vemos que la libertad que brindó Cristo a la congregación se le quitó Satanás mediante la apostasía que introdujo en la congregación cristiana. Pero nosotros estamos volviendo al modelo original, como es debido. Enrico. Sí, de hecho, no solo el que tenía en la mano el rollo podía leer, sino que, como veremos, estaba parado de pie leyendo y después se sentaba y daba como una explicación de lo que era el texto que se había leído. Y no es que tenía que estar vinculado con ciertas pautas o decía lo que él había entendido del texto y hacía una aplicación como la hizo Jesús. Y entonces esto es como ellos estaban acostumbrados y como nosotros podemos imaginar también sucedía en la congregación cristiana. Quería también decir con relación a lo que dijo Milly, que realmente Jesús habría podido aprovechar y tenía todo el derecho de leer el texto de Isaías completo, pero Jesús no usó ese chantaje como decir, bueno, yo vengo para proclamar las buenas nuevas, pero si no escuchan, mire que Isaías dice que está también la venganza. Está claro que Jesús también habló de un juicio, pero lloró sobre Jerusalén por lo que iba a suceder. Hoy en día, aunque es cierto que como testigos se nos ha enseñado que siempre a la persona hay que ponerle por delante la perspectiva del nuevo mundo y del paraíso, pero siempre hay inmediatamente después esa amenaza del Armagedón. Y a diferencia de Jesús, muchas veces hasta los miembros del cuerpo gobernante no parece que estén llorando por lo que le va a suceder a la persona, sino que casi están como anhelando, esperando la hora y el momento de que la humanidad se acabe por medio del Armagedón. Creo que hay una diferencia de actitud bastante grande. Gracias. Andrés, Felipe. Gracias, Juan. Me llama mucho la atención que, digamos, era costumbre de nuestro Señor Jesucristo asistir todos los sábados a la sinagoga. Una de las cosas de las primeras palabras de él en la sinagoga fue: el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió para declarar las buenas nuevas a los pobres. Y hablaba de los afligidos. Esto nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo, un hombre de misericordia, estaba a favor de las personas más afligidas de la nación. Pero podríamos preguntarnos, ¿qué llevaba a las personas de la nación de Israel a estar en esta posición? Y las pistas las encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? Recordamos, por ejemplo, que en Ezequiel, en Jeremías, Jehová hablaba a los profetas y a los pastores de la nación de cómo ellos afligían al pueblo. Un texto que recuerdo mucho es Jeremías 23:1, donde Jehová les dice a los pastores: hay de los pastores que están destruyendo y esparciendo las ovejas de mi apacentamiento. Es la expresión de Jehová. Estos pastores afligían al pueblo, dañaban al pueblo, hacían que la gente estuviera más deprimida por estar incluso en el pueblo de Dios. Hoy día, pues el pueblo de Dios que está esparcido alrededor del mundo, podríamos estar en una misma situación, pero gracias al Señor Jesucristo podemos tener la esperanza y podemos tener el ánimo para continuar adelante a pesar de las dificultades. Gracias. Manoli, España. Sí, hola. ¿Sí? Sí.
Bueno, pues en primer lugar quería comentar sobre lo que ha dicho Enrico, que yo creo que Mili se estaba refiriendo a que Jesús cuando paró, se estaba refiriendo a que estaba hablando de ese cumplimiento sobre Jerusalén o la destrucción de Jerusalén, pero no sobre el nuevo mundo, sobre las buenas nuevas que vendrían después de su segunda venida. O eso he querido yo, o he creído entender. Y por eso ahí se detuvo. Creo que eso es lo que ha querido decir Mili. Y si no ha sido así, pues me gustaría que ella me lo aclarase. Y luego, por otra parte, sobre el nombre de Jehová, lógicamente Jesús, al citar de las palabras de Isaías, lógicamente en el Antiguo Testamento sí estaba el nombre de Dios, pero no olvidemos que no tenía las vocales. ¿Era realmente Jehová lo que dijo Jesús? ¿Era Yahweh? ¿Era Jehová? ¿Qué nombre fue el que dijo Jesús? Ok, dos preguntas muy buenas. Atacamos la primera, en cuanto a si aplicaba a nuestro día o en aquel entonces. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Enrico. Hay algo que está haciendo doble sonido. ¿Se escucha? Sí. Es que me hacía como algo detrás que no podía. Sí, Manoli, mira, cuando estábamos leyendo Lucas 4, aquí en el versículo, cuando él termina de decir aquí que dice, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor, cuando él termina ahí su lectura del libro de Isaías a los discípulos no, a todo aquel que estaba reunido allí, él cierra el libro y se lo devuelve a la persona que estaba allí dirigiendo la ceremonia, y una vez que termina de decir lo que había dicho, él dice, y hoy se cumplió esta escritura. Lo que pasa es que eso no corresponde a la lectura que acabamos de hacer ahora, por eso es que tal vez no conectas una cosa con la otra, pero una vez que él cierra el libro, se lo entrega a la persona, él le dice, y hoy ha llegado el día en que esto que acabo de decir se ha cumplido. O sea, lo que hablaba respecto a proclamar el año favorable del Señor. Y él paró ahí. Pero él no continúa leyendo Isaías. Él rompe bruscamente su lectura y no lee el versículo 2 que decía, y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque esa parte de la escritura no era para que se cumplimentara en ese momento, junto con las demás cosas que él había mencionado. Lo primero que él menciona era para cumplimiento de su tiempo, pero lo que continuaba, él no lo leyó, él cierra y se lo entrega. ¿Por qué? Porque el otro era para cumplimiento futuro, sería la segunda venida, que es la que todos estamos esperando. No sé si me hice entender esta vez. Sí, lo entendimos esta vez y la primera vez también. La pregunta es, ¿cuándo es el día de la venganza? ¿A qué se refería? Porque sea en nuestro día o sea en 70 era común, era futura, ¿no? Exacto. Pues se está refiriendo él a la venganza contra la generación inicua, o se refería a la venganza futura en el Armagedón. Yo creo que es esta venganza más lejana por la que tanto hemos esperado todos, me parece, en mi humilde opinión, por las cosas que he leído y estudiado. Yo creo que esa es la venganza que se corresponde con nuestros tiempos. Creo que fue muy acertado de Jesús no confundir a los discípulos. Si él continuaba leyendo, podía crear algún tipo de confusión, más que en aquel entonces muchos dependían de lo que se les decía en la sinagoga, no todos tenían la escritura, y ellos dependían de la palabra hablada.
y entonces y les dijera el camino a seguir, pues yo creo que fue una decisión inteligente el cerrar el libro y no continuar leyendo para no causar confusión. Exacto. Ok, entonces vamos a escuchar a Enrico esta vez. Creo que el problema fue que el otro micrófono de Mili estaba cogiendo el sonido ahí. Entonces voy a Enrico. Yeah. Ok, Enrico, ¿puede hablar? Sí, efectivamente hay dos maneras, creo, de entender ahí lo que hizo Jesús. Una es la que decía Mili, o sea, no, la parte de la venganza no se refería a ese tiempo y a ese pueblo, o Jesús simplemente quería enfatizar solo la parte positiva, porque principalmente para eso es que había venido. Realmente creo que ambas explicaciones podrían ser la correcta, una de ellas. De todo modo, hay que tomar en cuenta de que cuando en las Escrituras se habla de día del juicio, hay muchos días del juicio, como decir el día de los exámenes en la escuela. No es que hay solamente un examen una vez y ya. Así que para entender mejor si eso se refería al 70 o si va a haber un juicio mayor en nuestros días o en tiempo futuro, creo que habría que ponerlo en relación con otros libros de las Escrituras, como el libro de Revelación, por ejemplo. Gracias, Enrico. Andrés Felipe. Gracias, hermano. Tradicionalmente el libro de Isaías fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén por Babilonia, que fue en el año 587, no me acuerdo. Entonces lo más seguro es que cuando aquí se está hablando del día de la venganza de nuestro Dios, se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén hecha por Babilonia, ¿no? Porque pues digamos que no habría, digamos, no hay posibilidad de una destrucción futura. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues Él dice que su escritura se estaba cumpliendo en ese momento porque el Espíritu de Jehová ya lo había ungido en ese momento. Uno eso. Y lo otro, Él empezaba a declarar las buenas nuevas a la gente afligida. Si habría habido un día de venganza en el futuro para la nación de Israel, esa sencillamente sería el 70 de la era común cuando fue destruida por los romanos. No sé qué opinan ustedes. Gracias. Y Diego, por favor. Sí, hola. Bueno, si siguiésemos leyendo en Isaías, veríamos que aquí se habla de cosas que no ocurrieron en el primer siglo. Por tanto, podría tener un cumplimiento primero y uno más amplio. Se habla del pueblo que sería un pueblo de sacerdotes, de la entrada de naciones para ser pastores de ellos y para trabajar. Así que yo creo que esta profecía, independientemente de que pudiera tener un cumplimiento en el primer siglo, se extiende mucho más allá hasta la época en que la Iglesia esté reinando. Basta con que leamos los versículos, iremos viendo el marco de circunstancias y cómo el cuadro es mucho más abarcador que una fecha limitada. Gracias. Entonces, creo que lo que Mili dice tiene la razón, pero también lo que los demás dicen también, que puede haber más de un cumplimiento. Yo soy muy cauteloso en cuanto a cumplimientos secundarios y terciarios, por lo que hemos experimentado en la organización de los testigos, que nos han engañado con antitipos fabricados por los hombres. Y recientemente dijeron al fin que ya los antitipos no los podemos aplicar a menos que la Biblia los declara explícitamente. Pero en este caso, resumiendo,
parece que la profecía de Isaías aplicó en el tiempo de la destrucción por Babilonia, pero Cristo bajo inspiración también lo volvió a aplicar a su tiempo. Y a través de su ministerio, él no habló del Armagedón, pero sí habló mucho de la destrucción que iba a venir sobre el pueblo de Jehová, la venganza por todo lo que habían hecho, como dice en Mateo 23, 33 a 38, creo, que la sangre desde Abel hasta el profeta Zacarías, creo que era, se le va a llamar sobre esta generación. Y así se cumplió. Pero también Jesús, nuevamente, después de la destrucción de Jerusalén, reveló a Juan otra destrucción que todavía no ha ocurrido. Así que creo que todos estamos correctos en esto. Pero la otra pregunta que hizo la hermana era sobre qué pronunciación usó Jesús. Y creo que eso es mejor tema para otro día porque está fuera del contexto del estudio. Pero no podemos saber qué pronunciación usaba. Esa es la respuesta sencilla, porque no hablamos hebreo. Y aún el hebreo que se habla hoy día no es el hebreo que se habló hace 2000 años, ni la pronunciación. Sabemos que la pronunciación en español que hoy se usa difiere de lo que se usaba hasta solo unos centenares de años. Imagínense 2000 años de cambios. Pero lo importante es reconocer que tiene nombre nuestro Padre. Ok, ¿podemos seguir con la lectura? Volviendo... he perdido mi página de web. Ok, estamos en el 20. ¿Quién quiere leer del 20 al 30? Del versículo 20 al versículo 30 de Lucas 4. ¿Alguien? Perdón, Sharon. Buenos días, hermanos. Buenos días. Estoy leyendo de Reina Valera del 1909. Dice, y rollando el libro le dio al ministro y sentóse, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda que diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas es verdad, os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el Sirio. Entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Ok, gracias. ¿Qué comentarios? Gracias, Sharon. ¿Milly?
¿Me escucha? Sí. Bueno, aquí en esta parte de la lectura vemos también lo que hablábamos en la lectura anterior, y es que algo típico que pasa en nuestros días es exactamente con las personas famosas, ¿verdad? Que como mismo son bien queridas, pues están bajo el ojo y el escrutinio de todos. Siempre los miran con una lupa más grande. Y como bien decía Eric anteriormente, como el hijo de un carpintero, ¿verdad? Tan humilde, sin estudios, pero ahí Jesús demostró que leía, porque cuando él leyó el libro está demostrando de que leía perfectamente. Y me imagino que la gente decía, bueno, ¿y este carpintero cómo es posible que esté aquí leyendo? Y muchos se admiraban, pero estaba, digamos, también el envidioso o la persona malintencionada entre ellos que no aceptaban este tipo de comentarios. Y más cuando él habla aquí de dos personas gentiles, incluyéndolas en la salvación, por decir así, ¿no? Que se iban a tener en cuenta. Y esto vemos que es algo que molesta a las personas que estaban allí reunidas, porque se creían de que ellos eran el pueblo santificado, puro. Y Jesús habló de dos personas gentiles. Y aquí vemos el cambio brusco de las personas allí reunidas en contra de Jesús, y vemos cómo lo sacan prácticamente a empujones, ¿no? Y cumplirse la profecía, que su propia gente era quien iban a llevarlo a su calvario. Exacto. Ezequiel. Bueno, sí me escucha. Gracias, hermano. Buenos días a todos. Decimos aquí en México un refrán, ¿no? La verdad no peca, pero incomoda. Sin duda alguna, todos nosotros sabemos el marco de circunstancias bajo lo cual se dijo esto, ¿no? Los judíos estaban en una zona de confort por muchos años. Se sentían a gusto en la manera en que estaban llevando a cabo la religión, porque básicamente le echaban la culpa de todo a los sacerdotes, y los sacerdotes, mediante cumplir con ciertas cosas de la ley, con los sacrificios, pues hacían sentir al pueblo que estaban en bien con Dios y que no les iba a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces, recordemos que ya en el libro de Daniel ya había ciertas profecías, no vamos a entrar en detalle de profecías, pero me llama mucho la atención, no recuerdo dónde lo dice, que Dios da y a quien Él quiere se lo quita. Cuando vuelve loco Nabucodonosor, me parece, ¿no? Que es ahí, si estoy mal me corrigen. Y aquí Jesucristo ya prácticamente les estaba diciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, a lo mejor no muy directamente, pero se los estaba diciendo, ya pasó una vez con la viuda de Sarepta, a pesar de que había muchas viudas y mucha hambre en Israel, un extranjero fue el que se benefició. Ya le pasó a Naamán, había muchos enfermos, muchos leprosos en Israel, y el único que fue curado fue Naamán, que fue un extranjero también. Y ya les estaba dando a entender de que si ustedes no se alinean, pues lo siento mucho, hay demasiada gente en el mundo en la cual nos podemos apoyar. Y pues ahí fue donde, como decía al inicio, ¿no? La verdad no peca, pero incomoda. En vez de tratar de entender y captar, arrepentirse y cambiar, se rebelan y hasta ahí mero lo quieren matar, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy alerta nosotros también. La aplicación que le podemos dar hoy en día es que nos podemos sentir en una zona de confort. A lo mejor nos sentíamos en una zona de confort en la JW, a lo mejor ahorita nos sentimos en una zona de confort, de que, bueno, cuando menos estoy aprendiendo, cuando menos estoy tratando de aprender, pero recordemos, si no lo ponemos en práctica, de nada va a servir. Gracias. Cristina, por favor. Y ampliando lo que dice Ezequiel, justamente cuando Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, está justamente haciéndole llamar la atención a ellos, que las escrituras hablaban de él, que ellos tendrían que estar viendo que el Mesías estaba en los tiempos de Dios, en ellos, en medio de ellos en realidad. Y es lo que no vieron. Entonces Jesús les dice, bueno, yo vengo a sanar, lo que mencionábamos antes, vengo a darle luz, pero ustedes no lo están viendo. Si ustedes no los ven,
vamos a ir a buscar a aquellos que quieran ver la luz. Entonces es realmente hermoso cuando cita de Elías, de la época de Naamán, de la viuda de Sarepta, cómo las otras personas que sí valoraban y creían en él, iban a llegar a tener salvación, siempre y cuando obviamente creyeran en él y fueran obedientes, porque de ninguna manera podemos ser salvos si nosotros no creemos en Jesús, nos arrepentimos y somos obedientes. Así que es hermoso este pasaje, y aquí claramente nos está mostrando, ¿no?, lo que Jesús decía: yo no vine a abolir, vine a cumplir lo que dicen las Escrituras de mí. Entonces, eso es muy importante que tengamos presente. Él vino a cumplir parte de las cosas que él tenía que hacer en vida cuando vino aquí a la tierra, y después otras cosas obviamente que son para el futuro. Gracias. Diego, por favor. Sí, gracias. Hay una curiosidad aquí, y es que al citar Jesucristo del hambre que ocurrió sobre Israel y toda aquella zona, curiosamente fueron 3 años y 6 meses, 3 años y medio, y es recurrente este número de 3 años y medio en Apocalipsis, un tiempo y tiempo sin la mitad de un tiempo. 3 años y medio conectados generalmente con pruebas, con calamidades. Solo es una curiosidad. Ok, gracias. Si uno chusma de gente llenos de cólera le quiere echar a alguien por un precipicio, le echan. No es posible escapar. Tanta gente, y sin embargo Jesús caminó tranquilamente a través de ellos. Eso indica que el Espíritu estaba con el poder de Dios. No era su tiempo de morir y nadie le iba a matar. Entonces él tenía el poder en ese momento de escapar, a pesar de lo que ellos querían hacer. Y sin embargo, con tal señal, todavía no creyeron. Así que la fe no es cuestión de evidencia. Ellos ya tenían evidencia porque les dijeron las cosas que hiciste en Capernaum, haz aquí. Y él reconoció que ellos no tenían la fe. Y por eso les habló de esta forma. Y demostraron que no tenían la fe, porque después de decir, haga las cosas, pensando obviamente Dios está contigo, y ahora lo quieren matar. Así que fe no es cuestión de evidencia, no es cuestión de lógica, es cuestión de corazón. Enrico. Sí, hay varios episodios en las Escrituras de un tipo de ceguera, no de la vista, de los ojos, sino una ceguera mental, como en el caso de Sodoma y Gomorra y Lot y Los Ángeles. Es posible que de alguna manera el Espíritu haya cegado mentalmente a esas personas de manera que Jesús pudo escaparse. Pero como desde que la organización empezó a publicar videos acerca también de Jesús, yo realmente desde que los vi, aunque todavía no había entendido muchas cosas, pero me daba como la sensación de que eso no era algo positivo, porque un personaje tan grande como Jesús, cada vez que tú haces un video y de alguna manera estás añadiendo cosas o separándote de lo que realmente dice el texto. Por ejemplo, recuerdo cuando publicaron el video donde se veía a Jesús en la sinagoga de Nazaret. Recuerdo que no representaron esta parte importante donde Jesús primero está parado y lee y después entrega el rollo y se sienta para explicar lo que se había leído. Pero eso fue un detalle y yo dije, pero ¿cómo uno se toma esa libertad de modificar lo que dice el texto en un video
realmente muchas cosas pueden estar fuera de lugar, así que a mí me gusta leer directamente del relato. No creo que en el caso de Jesús haya necesidad de hacer videos para que la gente entienda mejor. Veo más peligros que beneficios en eso. Estoy de acuerdo con lo que dices. Eso me impresionó a mí también. Un detalle tan sencillo y tan claro, y ni siquiera podían hacer esto. Lo dejaban parado en vez de sentado. ¿Por qué? Pero en cuanto a videos, con tal que lo hagan fielmente, sí tienen un impacto para mí positivo. Lo chistoso es que para mí los mejores videos sobre Cristo vienen de los mormones. Tienen un canal llamado BibleVideos.org, lo puse en el chat, y ellos, al comparar los videos, por ejemplo, de la resurrección de Lázaro con lo que hicieron los testigos, los mormones, ellos se apegan al texto. Realmente las palabras que se hablan son únicamente palabras de la Biblia, no agregan nada. Y citan el texto bíblico o la parte bíblica usada para el video. Por lo menos están tratando, aunque ellos tienen doctrinas muy raras, por lo menos en cuanto a los videos, tratan de ser fiel al texto original. Diego, por favor. Sí, gracias. Quería llamar la atención al hecho que menciona Jesucristo de que había muchos leprosos en Israel, pero Naamán, el sirio, fue curado. Y esto me hace tener una reflexión. No es que Elías no pudiese curarlos, y los enfermos de Israel habitualmente no eran curados como cosa ordinaria, sino como cosa extraordinaria por alguna razón. En el caso del sirio fue una razón extraordinaria. Esto contrasta enormemente con la práctica que hay en algunas iglesias evangélicas en las que hablan de curaciones, y las curaciones son siempre generalmente para miembros de su propia iglesia. Recuerdo haber asistido durante un año a una iglesia evangélica donde me sorprendió mucho una tarde que estábamos allí, no sé qué hacíamos, no recuerdo bien, y una niña se puso muy enferma. Yo dije, pues la llevamos al Arnau. Y la pastora sale y dice, no, basta con que oremos por ella. Y yo pensé, Dios mío, por favor, qué barbaridad está diciendo esta mujer. Las curaciones tienen unos motivos definidos, porque si Dios cura a unos sí y a otros no, sería parcial y sería injusto. Siempre en la Biblia ha habido razones relacionadas con dar testimonio o dar evidencia a la hora de curar a alguien o hacer un milagro especial. Las curaciones no son para que, si nosotros somos una congregación cristiana, pues todos los de nuestra congregación, todos los de nuestra iglesia estamos tan sanos, tan ricamente sanos, gracias al Espíritu de Dios, porque oramos por nuestros hermanos, y los demás de fuera no se sanan. Es todo lo contrario. Más bien, las curaciones han sido para hacer conversos y que personas que no creían viesen la gloria de Dios. Lo decía por contrastar con cómo entienden este tema en algunas iglesias evangélicas. Manoli, por favor. Sí, yo creo que en realidad todo es un tema de fe. Lo que decía el hermano Diego, de hecho, lo pone de manifiesto. Y lo que está diciendo, Jesús, en lo que nos está enseñando a través de esta ilustración, Lucas, a veces cuando tenemos un vecino, un hermano, alguien cercano, alguien de nuestra familia, nunca pensamos que esta persona pueda llegar a ser alguien grande, un político,
un actor famoso, como que no tenemos esa fe porque le conocemos, porque es de nuestro pueblo, porque como que no lo vemos. Sin embargo, pensamos que la gente de éxito y de fama es gente que vive lejos, que tiene nombres raros, o sea, diferentes, más. No se llama Pepe Pérez. Y es un poco lo que está queriendo decir Jesús cuando dice, nadie es profeta en su tierra. Pero es porque en su tierra la gente no suele tener fe. ¿Quién iba a tener fe en el carpintero? Entonces, sin embargo, pues eso, como tú mismo has dicho, Eric, cuando a él lo intentan despeñar, pues entre tantos, contra uno, lo hubieran podido despeñar tranquilamente. Sin embargo, él salió tranquilamente y se fue. O sea, que creo que ese es un asunto todo de fe, incluso que ha comentado Diego sobre lo de que los evangélicos puedan curar a través de la oración. Pues a lo mejor todo es eso, un asunto de fe y es, pues hasta aquí es. Muchas gracias. Gracias. Tatiana, por favor. Y las dos emociones que muestran las personas a quien Jesús estaba hablando, uno era que ellos sí se maravillaron, ellos sí vieron estas grandes palabras, pero de maravillarse pasaron a la ira. Y de ahí no había otra emoción que fuera al corazón o que demostrara que ellos estarían cerca de, por lo menos, de los mandamientos de Dios. Estaban muy lejos de ahí y por eso no pudieron abrir su corazón. Gracias. Gracias. Realmente este relato nos debe consolar, por lo menos, porque cuando nosotros nos despertamos, pensamos primero en nuestros amigos y nuestros familiares y queremos ayudarles a despertar también a la verdad. Y muchas veces estamos desilusionados porque ellos no responden. Usamos la lógica, los problemas con abuso sexual, la hipocresía de las Naciones Unidas, de la afiliación con las Naciones Unidas, la bestia salvaje, las doctrinas falsas, uno tras otro, el abuso de la expulsión. Todo esto para nosotros tan claro es. Y ellos, ¿qué hacen? Nos llaman apóstatas y nos expulsan. Exactamente lo que hicieron. Si Jesús, siendo Jesús el Hijo de Dios, pudiendo hacer milagros, no podía convencer a la gente, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Solo podemos convencer al que quiere ser convencido. Y los que no, si quieren mantener la segura, ¿está bien dicho segura? No. ¿Estar ciegos? Ceguera. Si quieren mantener la ceguera, no podemos darles la vista. Andrés Felipe, por favor. Perdón. Traté de abrir el micrófono y lo apagué. Ya puedes hablar. Gracias. Quizás todos recordamos cuando estábamos en la organización, pensábamos como quizás pensaban las personas con las que trató Jesús en ese momento, que éramos personas especiales, que teníamos el derecho de tener la misericordia de Dios, que éramos mejores que todo el mundo. Cuando empezamos a despertar nos vimos dando cuenta que afuera hay muchas personas que también son gente muy buena, son gente especial también, que son merecedoras de la misericordia de Dios. Cuando Jesús les habló las experiencias aquí que se mencionan de Elías y Eliseo, ¿sí? Elías y Eliseo, sí, Elías y Eliseo, pues menciona cómo Eliseo fue enviado a Sarepta. Dice, Jesús utiliza la expresión fue enviado, como dando a entender que Sarepta se beneficiaba de que Eliseo estuviera allí, de que Naamán se benefició
al no ser miembro de su pueblo, del pueblo de Israel, se benefició de que el profeta estuviera allí. Y recordamos muchísimas historias. Yo recuerdo mucho la de Jonás, ¿no? También, como una nación completa se benefició de la misericordia de Dios, a pesar de que el pueblo de Dios necesitaba esa misericordia. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? El pueblo de Dios no entendió eso y no aprovechó la misericordia de Dios. Hoy que nosotros estamos al otro lado, podemos decir que estamos agradecidos porque pues Dios nos muestra misericordia aunque no estemos allá adentro. Gracias. Ezequiel, por favor. Sí, quisiera muy brevemente compartir una experiencia hace años, porque estamos acostumbrados a estar en un medio, con un entorno cristiano, pues, porque al final de cuentas la religión depende mucho del accidente geográfico, del lugar en que nacemos, ¿no? Entonces, tuve una experiencia muy interesante con un árabe, era, islámico, no, ¿cómo se llama? Sí, islámico, ¿verdad? Sí, del musulmán. Estuvo muy interesante la plática porque pues estaba de viaje en Londres por cuestiones de trabajo. Iba todo pagado. Los que viven en Europa saben lo que son los chocolates Godiva. Entonces, pues todo pagado. Me compré una bolsita de chocolates Godiva. Se acercó un niño musulmán. Estaban viajando hacia el Ramadán y estaban viajando de Londres hacia la Meca, me parece. Entonces, estaba con chocolate, se me queda viendo el niño y le digo, pues, ¿te gustas? Entonces el niño voltea a ver al papá y donde veo al papá, ¡oh! Así como que me asusté, ¿no? Señor, así tosco, osco, barbón, así feo, ¿no? Está muy tosco, por eso le hacía así, o sea, autorizándole. Se acercó, yo supuse que era la esposa, cubierta totalmente, ¿no? Nomás, con el velo. Y que se me ocurre decirle que si ella también gustaba, la mujer se asustó, no sé si se asustó, se molestó, fue y se escondió atrás del marido, y luego el marido, mujer, ven para acá, ya te dije que estamos en otro lugar, que aquí no es un problema, el Señor está siendo respetuoso, si quieres agarrar, agarra el chocolate, y si no, no lo agarres, pero de perdido dale las gracias, así, pero bien golpeado. Y dije, no me sé si le hablar a mi esposa, allá en México me demandaba. Bueno, entonces, llegó un momento que me puse a platicar con él. Obviamente se empezó a comer ni chocolates, cosa que no me gustó porque estaban muy caros. Pero empezamos a platicar y fue tan bonita la conversación porque él platicaba lo que ellos piensan, yo le platicaba lo que nosotros como cristianos pensamos. Y lo curioso aquí es que no hay religiones tan más parecidas como la judía, la cristiana y la musulmana. Llegamos al punto de que, oye, entonces, ¿por qué hay tantas diferencias? Y él dice, bueno, lo que pasa es que nosotros llegamos primero a esa tierra. O sea, obviamente se refiere a Jerusalén, ¿verdad? Digo, bueno, es que desde el punto de vista cristiano, Jerusalén es una tierra santa, ¿verdad? Dijo, sí, pero ¿quién llegó primero? ¿A quién le corresponde por derecho de antigüedad? Y yo got me. Le digo, ok, bueno, pues sí, ¿verdad? Dije, pero la Biblia dice, ok, nomás que yo creo en el Corán, yo no creo en la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿quién llegó primero a esa tierra? A lo que voy es que se veía tan sincera la persona, se veía tan sincera en su creencia, llegamos al punto en el que le digo, bueno, es que desafortunadamente la influencia de los medios que tenemos de este lado del charco es que ustedes son muy fanáticos. Y me dice, ¿y qué mensaje cree que nosotros recibimos de ustedes que viven de aquel lado del charco, los que estamos de este lado del charco? Y ya no le digo absolutamente nada. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque al final de cuentas, como ahorita comentaba Andrés, en todas las religiones yo pienso que hay gente sincera, gente honesta que trata de llevar los principios básicos de la religión, que, bueno, el que juzga al final de cuentas, pues ya sabemos quién es, ya es el que va a tomar las decisiones, pero como una vez le decía a esa persona, le decía, oiga, ¿usted cree que si se sentaran a la mesa Jesús, Mahoma y Buda, se estarían peleando? ¿O estarían discutiendo por cuestiones religiosas? Pues yo la verdad no lo creo, ¿eh? Pero al final de cuentas, como ya lo hemos visto, nosotros no vamos a juzgar, pero de que hay gente sincera en todo el mundo, en todas las religiones, la hay, ¿verdad? Y pues ya el que va a tomar la decisión final, pues ya sabemos quién es, ¿verdad? Gracias.
Ok, podemos seguir. ¿Qué horas son? Solo nos faltan 5 minutos. Entonces, en vez de seguir la lectura, porque no habrá tiempo de considerarlo cabalmente, quería presentarles 2 cosas. Uno es que ya estamos casi 2 meses estudiando, entonces hemos formado una especie de congregación internet. Y entonces, respetando las reglas bíblicas, no es para un hombre dominar, sino la congregación elige a los que son los que llevan la delantera dentro de la congregación. Así que lo importante en conducir en este formato es no hablar mucho. A veces rompo esta regla. Y también coordinar que todos tengan la oportunidad de hablar y mantener la paz también. Entonces, hay algunos de los hermanos en particular que veo que son capaces de hacer esto. Y Enrico ha ayudado cuando no he podido, pero quería decirles a ustedes, si ustedes quieren proponer algunos nombres para que podamos turnar y diferentes hermanos pueden conducir, porque el que conduce no es el que habla, sino el que ayuda a los demás a que hablen y que todos tengan la libertad de expresarse. Entonces, si quieren pensarlo, orar sobre esto, y tal vez en 2 semanas, porque la semana que viene no estoy mudándome, pero en 2 semanas podemos hablar y bueno, si quieren pueden mandarme nombres por correo, entonces los podemos considerar en grupo para tener varios hermanos que están dispuestos y aceptables para conducir. Y entonces mi correo es esa. Okay. ¿Está bien todos? ¿Entienden? Ok. Piénsenlo, oren sobre esto. Y la otra cosa es que, y vamos a hablar sobre la cuestión de las hermanas también. Solamente digo hermanos ahora porque no queremos abordar algo que antes de que lo consideremos cabalmente, bíblicamente. Entonces sería un tema para el futuro cercano en cuanto a eso. Ok. La otra cosa es que hoy tenemos un tema a las 4 de la tarde, tiempo Eastern Standard, aunque la hermana Cristina me ha dicho que no ha podido esta vez por asuntos personales. Entonces, tenemos 2 cosas. Podemos postergarlo por 2 semanas o podemos considerarlo. Yo prefiero postergarlo por una razón. Yo quería compartir con ustedes una traducción de 3 artículos que escribí sobre la adoración y no he podido conseguir la traducción de estos a tiempo porque, bueno, tantas cosas que hacer antes del traslado. Así que si están de acuerdo podemos postergarlo en 2 semanas. ¿Ezequiel? Sí, si necesito ayuda, mándeme los artículos, yo le ayudo a traducirlos. Ok, excelente. Sí, mándemelos, yo le ayudo a traducirlos. A lo mejor no hablo un inglés muy acá, pero de perdido lo entiendo y me voy a entender. You got it? I got it. Ok, gracias. Ahí está Jacinto. Jacinto, ¿qué tal? Gracias, Eric. Me mandaste los 3 artículos y los puedo compartir con Ezequiel hasta el punto que he traducido y él me puede ayudar con el deletreo y ponerlo todo en punto. Pero tengo una presentación de PowerPoint para cuando lo podamos discutir. Okay. Y me parece que sería bueno el
antes de eso, reunirnos todos los que vamos a presentar y hablar sobre cómo se organiza y cómo vamos a demostrarlo antes de que lo pongamos en la reunión. Bueno, buena idea. Entonces, si no me equivoco, son Diego, Ezequiel, Cristina, yo, y había ¿fue Andrés Felipe también que iba a comentar o no? No. Yo. ¿O tú? Sí. Ok, bien, perfecto. Entonces, ya que estamos todos aquí, ¿cuándo podemos reunirnos? Los 5 para charlar sobre esto. Hablen. Cuando gusten, pongan fecha y con gusto. Yo podría esta semana, el lunes por la noche, bueno, no, para mí cualquier hora porque estoy jubilado, así que el lunes, el martes, el miércoles, cualquiera de esos días, a una hora conveniente de tarde, de noche, como ustedes quieren. Adelante, yo estoy también bastante dispuesto por la tarde, cualquier día podría tener oportunidad. Y para mí, a cualquier día también estoy de vacaciones. Ok. Diego. Sí, bueno, me parece que la mayoría de los que vais a intervenir sois de extranjeros, estáis en tierras indias. No, el extranjero eres tú, el extranjero eres tú. España. Quiero decir con esto que, pues por la tarde, temprano por la tarde, porque claro, si nos alargamos mucho en la tarde, a mí se me va a hacer de madrugada. Pero cualquier hora que se calcule, que sea primera hora de la tarde, que os vaya bien a vosotros y a mí, que me parece que soy de los que estamos en el grupo, el único que hay en España. ¿Qué tal a las 2 de la tarde a tiempo Nueva York? El miércoles. Las 8 de la noche en España. ¿Qué hora es en Nueva York ahora? Ahora son las 11 aquí. Entonces, 6 horas. 6 horas. Entonces sería 8. Y para Cristina sería a las 1. ¿Qué hora es ahora? A ver, ¿qué hora es allí, Eric? ¿Qué hora es allí? Aquí son las 11. Ajá, aquí son las 12. Tengo una hora más. Ok. Entonces sería las 3 de la tarde el miércoles para mí. Ok, 2 de la tarde. ¿Qué día? Ok, entonces, por favor, en el chat ponen su dirección de correo para mí. Me ayuda, porque hay una lista de 200 direcciones y es difícil encontrarlas. Entonces, les mando una invitación especial para esa fecha y esa hora. Así que ya tengo el tuyo, así que no hay. Ok, excelente. Excelente. Creo que va a ser provechoso para todos. Okay, good. All right. Perfect. Muchas gracias. Entonces, hermanos y hermanas, muchas gracias. Vamos a terminar con oración. Y, ¿quién quiere ofrecerse? ¿Alguien quiere voluntario? Ok. Así, por favor. No te escuché, ¿dijiste Jacinto? Sí. Sí, gracias. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por estar juntos aquí para considerar tu palabra. Te agradecemos que podemos en este poco tiempo darnos fuerzas para ser más creyentes en tu verdad y dejar las cosas que aprendimos que no son creencias enseñadas en tu palabra. Y te damos muchas gracias por tu espíritu que nos guía de día a día y podemos, por medio de él, enseñar el fruto cristiano de amor por unos a otros.
Te damos gracias siempre por medio de Él, que nos salva, nuestro Señor Jesucristo. Amén.